Hola, yo soy Beck y en esta ocasión fabricaremos la máscara de Deadpool, aquel que se convertirá en el héroe de héroes, el mesías de Marvel y que está de vuelta con su tercera película que llegará en julio. Como siempre, empezaremos con las plantillas que te dejaré en la descripción. Dejé diferentes tallas y en todas hay páginas que deben unirse para formar las piezas y pasarlas al material de tu preferencia, en mi caso cartón corrugado. La base consta de 7 piezas y empezaremos con esta que forma la boca. Se dobla por en medio para hacer la nariz, pero el resto de sus tiras se doblan hacia afuera, para que al pegarla tenga una ligera curva en esta sección entre el mentón y la nariz. Las demás son muy fáciles de pegar siguiendo el mismo procedimiento. Dobla las tiras para dar una forma curva y será muy sencillo pegarlas con suficiente silicón caliente, completándose ambos costados, la parte trasera, la superior y la pieza de la frente. Esta última se une con la anterior de este modo y le ponemos la posterior al otro lado, formando la primera mitad, mientras que la pieza de la boca la pegamos con los costados para hacer la segunda, y las juntamos de este modo. Ten cuidado con la pieza de la frente, se une con la nariz pero pégala con una tira de cartón piedra y dóblala hacia arriba para remarcar la forma. Por último, solo pega esta pieza que simula un bollo encima de la máscara justo en la parte trasera. Aplica una capa de pegamento blanco para sellarlo y tener la base lista. En este punto puedes abrir un poco el espacio para la cabeza, además de reforzarlo con algunas tiras de cartón piedra o cartón gris, ya que por sí solo es bastante blando, y pruébatelo para ver si te lo puedes poner sin problema alguno. Una vez que termines la base, la reforzaremos con engrudo Art Attack, hecho con una parte de agua y una de pegamento blanco. Prepara tu mezcla y rasga varias tiras de papel periódico. De hecho, hasta me encontré este recorte de Deadpool que mostré en el video pasado, y justo se lo pondré en la frente. Remoja las tiras y escurre el exceso antes de empezar a pegarlas sobre todo el casco utilizando el mismo engrudo, y continúa hasta cubrirlo por completo, por dentro y por fuera. Unas 3 capas deben ser suficiente para que sea duro como una piedra, y mientras seca, trabajaremos en los ojos. Aparté su plantilla del resto para hacer las piezas en cartón piedra en vez de cartón corrugado. Quería hacerlo rápido y preciso, así que utilicé mi engrabadora de DIY Kit, cortesía de Algo Laser. Esta máquina está equipada con un módulo láser y es capaz de cortar el cartón en cuestión de minutos, entregando la pieza con una precisión impecable. También sirve para cortar MDF, acrílico, vinil e incluso hacer grabados en vidrio y metal. Si te interesa conseguir este o algún otro modelo, puedes visitar la página oficial de Algo Laser a través del enlace que te dejaré en la descripción. Una vez que tengas tu pieza, fíjate cómo tiene líneas que indican los dobleces, y otras de color rojo que son un doblez hacia el lado opuesto sobre la pieza principal. Aparte viene con esta otra más pequeña para la parte inferior del ojo. Estas sirven de guía para armar correctamente cada una y darles forma. Usa pegamento instantáneo y séllalas con pegamento blanco para terminar. Para ponerlos en la máscara pegué varias tiras de cartón gris por todo el borde para que sirvan de apoyo a la hora de pegar los ojos, y le di una capa más de engrudo como refuerzo, pero por dentro para no alterar los detalles. Se taparon los ojos pero se corta con facilidad. Solo revisa que no falten detalles y así quedará el casco armado. Preparé un poco de resanador automotriz para aplicarlo sobre el área de los ojos y lijarlo muy bien para dar un acabado completamente liso. Basta con hacerlo en esta parte, ya que el resto del casco irá de otra forma, pero sí necesito un relleno para poder usarlo correctamente. Empecé por pintar todo el interior de negro. Por dentro pegaré varias tiras de espuma formando una especie de T en la parte trasera y unas más pequeñas en las mejillas. Estas van a evitar que se siga moviendo y será mucho más cómodo usarlo. Notarás que en este punto también pinté los ojos de negro y podrás continuar pintando el resto de la máscara de rojo, aunque en mi caso yo pensé en forrarlo, y para eso le cubrí una mitad con plástico de emplaye y cinta para trazar y cortar una serie de moldes que usaré para esto. Al inicio pensé en utilizar tela, pero en vez de eso mejor la escupí en foamy. Corté las piezas ligeramente más grandes que la plantilla y empecé por pegarlas con pegamento instantáneo, pero solo para fijarlas en el borde, pues aquí el truco es calentar toda la hoja de foamy y estirarla de este modo para que se pegue por completo a la superficie del casco. La pistola de calor resulta muy útil para hacer esto. Hice lo mismo para la frente, pegando una pieza que ya tiene la silueta de los ojos justo por el entrecejo, con una tira mucho más amplia para la parte superior. Pégalo primero por en medio y dobla los bordes de este modo para marcar el límite, y corta el sobrante para pegarlo. Debe notarse la división entre la parte de arriba y los costados, pero tapé la juntura de la nariz con un poco de foamy moldeable, usando un poco de agua para difuminar. Termina de forrar la máscara y recorta varias tiras de medio centímetro de ancho, ya que las pegaremos en los bordes partiendo desde el contorno de los ojos y siguiendo por el resto de las divisiones para simular las costuras o detalles de la máscara. Cuando termine, séllalo con una última capa de pegamento blanco y estará listo para pintarse. Usé pintura acrílica para toda la máscara, con un rojo ligeramente oscuro y dando varias capas para que adopte bien el color, con un pequeño retoque a los ojos, dándole un tono muy parecido a la película. Posteriormente tomé un poco de pintura negra con el pincel y retiré todo el exceso con un cartón, y así aplicarla cuidadosamente por debajo de los bordes para dar una especie de sombreado que resalte las divisiones.
Para terminar, solo hay que aplicar una capa de barniz para proteger la pintura, y que tenga un brillo que dé la impresión de que está hecha de cuero. Por último, copia la silueta del ojo con otro cartón, y úsalo de referencia para cortar un par de cuadros de tela de malla o tela transparente de color blanco, los cuales pegaremos por dentro para cubrir cada ojo, pero gracias a la tela se puede ver sin problema alguno. Es probable que al pegarla se arrugue, pero esto se corrige fácilmente aplicando aire caliente con la pistola de calor para que la tela se estire, solo un poco para que quede lisa y con mucho cuidado de no quemarla. Una vez hecho esto, la máscara de Deadpool está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, hace años que me pidieron hacer algo del personaje, y estaba seguro de hacerlo por su tercera película, que sin duda es la más esperada de muchos este año. Yo mismo estoy muy emocionado, sobre todo por el regreso de Wolverine y lo que se dice de ella. Cuéntame qué esperas de la película, y dime qué otro proyecto te gustaría que hiciera antes del estreno. Hasta entonces, agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Momento pistola falsa para que YouTube no me lo marque como apología de la violencia o algo así.